Nosotros como matrimonios decidimos ver los problemas como oportunidad de crecimiento. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. No voy a poderles saludar directamente ahí, pero contestándoles en la computadora, pero sí, pues les mando un abrazo a toda la gente que se va a conectar en esta noche. De verdad, para mí, como siempre lo he dicho, es una gran bendición poder compartir con ustedes matrimonios del Señor, porque para los momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Difíciles, es complicado hablar del matrimonio, sobre todo cuando pues ya tenemos algunos paradigmas ahí en la cabeza, ¿no? Sin embargo, bueno, pues vamos a esperar en este momento a que Dios haga lo que tenga que hacer a través de esta purificación, de esta cuarentena, de esta cuaresma, y de alguna manera que ha coincidido perfectamente bien para que tengamos esta oportunidad de estar hoy en día en nuestros hogares compartiendo los alimentos, las bromas, los chistes y todo lo que se pueda vivir en el día del día a día en nuestras comunidades domésticas, en nuestras iglesias domésticas. Así es que bueno, les mando un saludo. Vamos a esperar a que pues me digan si ya están todos listos. Voy a checar por aquí nada más que sean exactamente las 8. Ya son las 8. Les mando un saludo muy especial, obviamente, a todos los matrimonios de la Casa de la Familia y la Casa del Campesino, que de hecho yo les comentaba que soy vecino de ustedes. Yo estoy también de este lado de Cuautlancingo, así es que me va a dar mucho gusto de repente que si alguien me conoce por acá o nos llegamos a encontrar y me dicen, oye, ¿tú predicaste? Sí, yo soy el que estoy por ahí compartiendo la palabra del Señor aquí por Cuautlancingo. ¿Ya estamos listos? Ustedes me dicen, pónganme por lo menos un mensajillo por ahí que diga, ya estamos listos, porque están apareciendo muchas notificaciones, pero no son del grupo. Ya me está, a ver, déjenme checar. Buenas noches. Sí, se oye bien para mí, se oye bien. Gloria a Dios, se oye muy bien, excelente. Ya estamos listos, Agustín. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Agustín Domínguez. En algunos casos ya he tenido el gusto de predicar y de compartir la palabra del Señor para ustedes y de que juntos vivamos la experiencia del amor de Dios. Hoy en día voy a predicar, más bien en esta tarde voy a predicar un tema muy difícil. De verdad se los digo así con todo mi corazón y con toda mi honestidad, es un tema muy difícil. Es un tema que sí, siendo muy difícil, me atrevo a predicar porque pues estamos en lo mismo, estamos luchando. Y quisiera que tomaran su Biblia. Vamos a entrar en materia para que de alguna manera todos podamos analizar lo que la palabra del Señor nos va a compartir a partir del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Si gustan abrir su palabra, yo estoy tomando la Biblia de Jerusalén para que ustedes chequen. De repente puede haber alguna variante por ahí con los textos, dependiendo la traducción que se haya hecho con la Biblia. Sin embargo, bueno, esta es la traducción más apegada al arameo. Entonces, bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que nos bendigas, que nos protejas de todo mal. Permite que cada uno de los matrimonios que en esta noche está viendo esta transmisión sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, permite que cada uno de los matrimonios que en esta noche están viendo y están escuchando tu palabra, permite que cada uno de esos matrimonios, Señor, hoy puedan llegar a obtener, Señor, la respuesta de su corazón. Permítenos, Jesús, seguir luchando contra todo lo que se nos presenta en este momento, luchando contra nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestra poca fe, nuestra poca solidaridad. Permite, Jesús, que en este día pueda romperse muchas cosas que nos atan, muchas otras cosas que nos cegan, otras cosas que nos van limitando en la fe. Permite, Jesús, que en esta noche podamos disfrutar de tu palabra y salir completamente convencidos de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, si ya tienen la palabra del Señor, vamos a leerla todos, por favor, porque va a ser muy importante que todos, absolutamente todos, vayamos leyéndola. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 8,
versículo 23 y siguientes. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en la mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y ellos, aquellos hombres, maravillados, decían: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Jesús. Mire, el día de hoy vamos a tocar este tema que es muy importante. Jesús calma la tempestad. Si se dan cuenta, este evangelio nos narra un momento increíble que viven los discípulos. Y este momento increíble sucede ¿por qué? Porque si se dan cuenta, en este momento en que están pasando estas situaciones, Jesús les pide a los discípulos que vayan del otro lado del mar. Y cuando ellos están atravesando ese transcurso, ese proceso de llegar al otro lado del mar, es ahí cuando sucede todo esto. Mire, lo primero que debemos de analizar es que con Jesús siempre vamos a tener la oportunidad de salir de la rutina. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Jesús siempre nos invita a vivir cosas diferentes, cosas que para nosotros tal vez pues no conozcamos, nos llenen de incertidumbre. En este caso, en este pasaje bíblico, nos cuenta que hasta llenos de miedo estaban. Y una de las cosas que tenemos que clavarnos en la mente y en el corazón es que esta parte de Jesús es increíble cuando a sus discípulos siempre los invita a subirse a la barca, a no quedarse. ¿Esto qué tiene como simbolismo? Tiene un simbolismo increíble. ¿Por qué? Porque mire, nosotros como católicos, nosotros como creyentes, muchas veces no queremos avanzar, muchas veces queremos quedarnos en la tierra, muchas veces no queremos subirnos a la barca. ¿Por qué no nos queremos subir a la barca? Tan sencillo, porque no sabemos, de alguna manera, qué destino tendrá esta barca. No sabemos qué nos depare, porque déjeme decirle una de las cosas que es interesante. Cuando uno se sube a una barca, no sé si usted le ha tocado el caso de subirse a alguna barca, yo tuve la oportunidad de estar en alguna, y déjeme decirle que sí, ciertamente es una incertidumbre del movimiento. Cuando uno ve cómo se empieza a alejar la barca de tierra y uno empieza a entrar ya a lo que es el mar, uno se empieza a sentir como agobiado, como desesperado, como de repente con mucha ansiedad, porque uno dice: híjole, yo no sé, en mi caso particular, y digo con toda sinceridad, me da mucha pena decirlo, pero no sé nadar. Y curiosamente, esta parte pues sí me ha llevado a tener esta incertidumbre de saber qué puede pasar en la barca. Eso es real y es notorio. Pero a Jesús le encanta, le fascina decirle a los discípulos: súbanse a la barca. Déjeme decirle una cosa importante. Jesús ya venía de alguna manera de hacer otros milagros, pero en ese momento que les dice a los discípulos: súbanse a la barca, a Jesús le da, y como lo decía, le encanta la posibilidad de romper la rutina, de romper la monotonía, de empujarnos a ir a otros lugares desconocidos, pero con Él, aguas, con Él. Y es importante recordar que los que suben a la barca son los discípulos, no es la muchedumbre, porque recuerde que textualmente, sí, obviamente en la Biblia tiene una diferenciación impresionante de hablar de los discípulos, de la muchedumbre, de los fariseos, de los maestros de la ley, de los sacerdotes, etc. Y si se da cuenta, precisamente la gente que estaba ya escuchando y viendo todos los milagros era parte de la muchedumbre que seguía a Jesús, que también lo sigue, a fin de cuentas, pero no hace lo que el maestro le pide. Y una de las cosas que Jesús nos está pidiendo en este día es: súbete a la barca. A esta barca que no tiene, o sea, Jesús nunca les dijo tiene un rumbo, nunca puso una brújula y dijo vamos hacia el norte o hacia el sur, simplemente les dijo: súbanse a la barca. Este simbolismo tan increíble de subirse a la barca es atreverte, oiga bien, atreverte a romper todo lo que nosotros tenemos en la mente y en el corazón, completamente desgajarnos,
Sí, escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Jesús le encanta saber qué es lo que vas a experimentar y cómo lo vas a experimentar. Le encanta saber qué es lo que vas a hacer en el momento. Me explico. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es atrevernos a hacer cosas que nos causen miedo, porque cuando nosotros hacemos estas cosas que nos causan miedo, déjeme decir una cosa, descubrimos cosas milagrosas en la fe. Descubrimos cosas milagrosas en el camino del Señor. Es por eso que es importante que muchos de los que estamos ahorita como matrimonios, muchos de los que estamos pasando por momentos difíciles, porque seguramente Jesús ya te ha invitado a subirte a la barca. Muchos de ustedes seguramente ya se han subido. Otros tantos a lo mejor tienen miedo, tienen esa incertidumbre de qué va a pasar. No pasa absolutamente nada, pero déjame decirte, y al final lo voy a retomar, déjame decirte que hay dos personas, pues de alguna manera completamente extremas, las que se quedan en la tierra y las que se suben a la barca. Yo no sé de qué tipo de personas seas tú, de las que se quedan en la tierra o de las que se suben a la barca, de las que obedecen lo que Jesús pide o de las que a lo mejor pueden estar escuchando, pero no hacen lo que Jesús pide. Sí me estoy explicando con esto. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta. En este transcurso de subirte a la barca, mire, déjeme decirle que pasa algo increíble. Jesús se queda dormido. Y le aclaro una cosa que es importante que usted y yo lo sepamos. Es la única ocasión de todo el Nuevo Testamento donde aparece, bueno, los 4 evangelios, donde aparece precisamente que Jesús se queda dormido. No hay otra parte donde diga que Jesús se queda dormido. Grandes personas, grandes teólogos dicen que sí, efectivamente, Jesús experimenta el cansancio. Sin embargo, como tenemos de alguna manera el poder discernir lo que Jesús nos da a través de su palabra, yo discierno una cosa importante en este transcurso. Y no es porque esté en contra de lo que los teólogos hayan dicho en algún momento, porque es variada la respuesta de algunos teólogos. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué Jesús se duerme? ¿Por qué Jesús se duerme cuando exactamente los discípulos están en la barca, comienza la tempestad, empieza a hundirse esa barca y Jesús se queda dormido? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué se duerme? Muchos dicen, como ya lo dije, por cansancio. Yo encontré otra respuesta un poco diferente. Porque Jesús no tiene nada que temerle. No tiene absolutamente a nada de miedo a la oscuridad, a la marea, a la noche, a la tormenta, a lo que pasa a su alrededor. Y usted va a decir, pues sí, pues es que es Dios. Sí, tienes razón, es Dios y Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. En este caso, Jesús tiene todo el control porque Él se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra y en todos los abismos. Jesús tiene el control. Y mire, cuando Jesús nos invita a subirnos a la barca, nos hace esta pequeña, de alguna manera, motivación, o más bien debería de ser una motivación para nosotros, subirnos a la barca. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué puede pasar con Jesús? Nada. Definitivamente, absolutamente nada. Lo que sí es que mucha gente se queda muy clavada en esta onda de decir es que se quedó dormido en los momentos que más lo necesitaba, en los momentos que más le grité, en los momentos que más necesitaba de él, se quedó dormido. No es cierto. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra vida a Jesús le encanta que lo despertemos. Le encanta que le digamos, Jesús, aquí estamos, despiértate, porque ya no podemos, porque ya nos vamos a hundir, porque nuestra barca se está llenando. ¿De qué se puede llenar nuestra barca? Bueno, mire, déjeme decirle muchas cosas. Se puede llenar de miedos, por supuesto, se puede llenar de incertidumbre, se puede llenar de poca fe, se puede llenar de dudas, se puede llenar de resentimientos, de odios. Híjole, hay muchísimas cosas de las cuales nuestra barca comienza a llenarse. Y eso es lo que a veces a nosotros nos impide dar verdaderos pasos de fe, porque cuando ya estamos completamente saturados, cuando ya nuestra barca se ha saturado, cuando nuestra barca ya se ha llenado a tope de tantas cosas que hemos permitido dejar llenarse, es ahí cuando nos da miedo. Y cuando estamos hasta el tope, solamente es cuando le decimos a Jesús, Jesús, despiértate, despiértate porque nos hundimos. Mire, los discípulos, o más bien, en este caso, a Jesús no le da miedo, óigalo bien, la tormenta. Lo que sí podría en un momento determinado causarle una tormenta a él, sería la actitud que nosotros como discípulos, como matrimonios,
como cristianos podamos llegar a tomar en los momentos difíciles de la barca. Porque déjeme decir una cosa, los discípulos sabían perfectamente que subirse a la barca no es lo mismo que estar en tierra. Y la gente que hemos decidido subirnos a la barca, estamos completamente conscientes de que vamos a pasar momentos difíciles. Estamos conscientes de que la barca no tiene de repente algo fijo, algo firme en qué poderla poner y que no se mueva, no. Estamos conscientes de que en medio del transcurso del camino puede llegar a suscitarse una tormenta. Esa es la enorme diferencia de una persona que se dice discípulo. Una persona que se decide subir a la barca con Jesús, ese es un discípulo. Los demás podría llamarse muchedumbre. Los demás podría llamarse críticos, maestros, fariseos. Pero mucha gente desafortunadamente se queda ahí, en tierra. No le entra, le da miedo. Esta incertidumbre de qué va a pasar, mire, esta actitud con la que debe tomar las situaciones que se nos presenten, no sabe cómo controlarlas. No te preocupes, porque ahí está Jesús. Esta es la razón de la predicación. La actitud que podamos tener en esos momentos en la tormenta es lo que sí verdaderamente a Jesús le puede llegar a preocupar. Por eso es que es importante hacer una pregunta. ¿Cómo actuaremos en los momentos de tormenta? ¿Cómo? ¿Cómo actuaron los discípulos? Mire, no sé si a usted le ha tocado ver algunas películas, a mí en lo personal sí, donde efectivamente hay gente que está en la barca y de repente empieza una fuerte tormenta o en su defecto están en guerra y los balean. O sí, los balean a través de una avioneta que va pasando y esa gente con las cosas que tiene empieza a sacar el agua. Es más, de hecho, se quitan las camisas para mojarlas y después exprimirlas y sacarlas. O sea, empiezan a buscar soluciones para poder tapar los agujeros que tenga esa barca. Sin embargo, hay mucha gente que cuando ve que la barca está empezando a perforarse, no hace más que aventarse al agua. Es agua que a veces termina siendo peor, porque allí, si te das cuenta, en medio del mar seguramente hay tiburones o hay, no sé, hay cosas que a lo mejor son inciertas, por supuesto, pero que pueden ser hasta más peligrosas que quedarte en la barca. Sí, no sé si me estoy explicando con esto. Jesús se queda dormido por dos cuestionantes que en mi persona he descubierto. La primera es para saber cómo vamos a actuar en los momentos de tormenta. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar el agua? ¿Vamos a quedarnos paralizados? Yo recuerdo, que seguramente usted y yo lo debemos de recordar muy bien, este último temblor que tuvimos muy fuerte, fue en el 2015, ¿no? Si mal recuerdo, en el 2015, sí, ¿no? 15 creo que sí. Y yo recuerdo cómo unas horas antes habíamos hecho un simulacro, no sé si usted recuerde, yo soy maestro, y yo me acuerdo cómo bajé a mis alumnos, y cuando bajé a mis alumnos, miren, yo les dije, por favor, no lo tomen a juego, no se vayan riendo, no se empujen, etcétera, etcétera. Y cuando nos dimos cuenta, miren, lo tomaron a juego, bajaron empujándose, etcétera. Y cuando estábamos abajo, aún escuchando las palabras de nuestra directora, los chicos se estaban riendo y estaban echando relajo. No había pasado más de una hora cuando de repente tembló y tembló demasiado fuerte. Yo recuerdo cómo yo ya no estaba con el mismo grupo dando clase, yo estaba en una oficina del otro lado del edificio, cuando a la maestra que estaba conmigo, curiosamente, sentí el temblor y le dije, está temblando. Y en ese momento nos paramos los dos, abrimos la puerta, ella salió volando y yo me quedé a ver que todos los niños pasaran. Yo me chuté ¿cómo explicarles? Dos secciones, por llamarlo así, dos secciones, esperando a que los niños bajaran rapidísimo. Y déjeme decir una cosa, maestros y alumnos en ese preciso momento se quedaron fríos, se quedaron congelados, porque no supieron qué hacer. Algunos entraron en pánico, unos comenzaron a llorar y aún llorando los tuvimos que jalar y llevárnoslos a la parte del patio. ¿Y por qué le cuento esto? Porque precisamente nosotros cuando nos subimos a la barca tenemos que estar preparados para este tipo de sucesos, para este tipo de problemas que de repente se pueden llegar a encontrar en la barca. ¿Cuántos problemas podemos pasar los matrimonios? Mire, muchos problemas. Falta de confianza, falta de fe, falta de amor, groserías, desprecios, humillaciones. Mire, podríamos enlistar muchos errores que cometemos en el matrimonio.
Y a veces, aún sabiendo que podemos hacer algo para que esto no suceda, lo seguimos haciendo. ¿Me explico? Y lo peor del caso es que no sabemos cómo actuar en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos donde el matrimonio está enfrentándose a una situación crítica, donde ahorita los matrimonios nos estamos enfrentando a la posición económica, nos estamos tronando los dedos porque no sabemos qué vamos a hacer, no se ha pagado la mensualidad a las niñas, se nos ha acabado el dinero, estamos vendiendo cosas, estamos pidiendo prestados. Mire, y mucha gente que estamos hasta el cuello a lo mejor en este momento y que decimos, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos, mucha gente empieza a entrar en desesperación, en desconsuelo, en impaciencia, y es increíble ver cómo desafortunadamente muchos de nosotros empezamos a perder la fe, empezamos a tambalear y no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo actuar durante la tormenta. Por eso es que muchos matrimonios terminan fracasando. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer y cómo solucionar sus problemas, porque no saben precisamente a quién dirigirse. Si usted se da cuenta en este momento, en otras versiones de la Biblia dicen que Pedro fue el que directamente fue y le dijo al maestro, maestro, despiértate porque nos hundimos. Tal vez fue Pedro, tal vez fueron todos los discípulos, no lo sabemos concretamente porque los evangelios nos marcan algunas personas diferentes. Lo que sí es importante saber es que fueran lo que fueran, ya sea Pedro, Mateo, Marcos, el que fuera, se dirigió a la persona correcta. Se dirigieron a Jesús. A Jesús que lo puede completamente todo. Y Jesús que está dormido porque no le teme absolutamente nada. Y porque él pensando que somos sus discípulos y pensando que antes de, póngalo bien, y voy a leer la Biblia, antes de la tempestad había hecho, escúchelo bien, la curación de la suegra de Pedro. Había curado al criado del centurión. Había hecho la curación de un leproso. Había hecho otros milagros más. Y déjenme decirles que con esta confianza que Jesús le tiene a los discípulos, pues seguramente en algún momento dijo, bueno, pues me quedo dormido porque sé perfectamente bien que no va a pasar nada y que, pues, no deben por qué tener miedo. Y entonces nos damos cuenta que los discípulos efectivamente, cuando están pasando este momento de crisis, de nerviosismo, de miedo, se dirigen a la persona correcta. Yo te quiero hacer esta pregunta importante. En los momentos críticos de nuestras situaciones, ¿a quién te has dirigido? ¿Quién está en tu matrimonio? ¿Quién está de por medio de tu matrimonio? ¿Tu vecina, la chismosa? ¿Tu compadre, el alcohólico? ¿Tu compadre, el mujeriego? Digo, con todo respeto. Pero a veces no sabemos a quién dirigirnos y por esa razón terminamos perdiendo lo más importante de nuestra vida, que es la vida del matrimonio, la vida matrimonial. Si usted y yo hoy nos damos cuenta que de repente la tormenta puede asemejarse a esos problemas que tenemos, que de repente se presentan en nuestra vida, como ya lo dije, a lo mejor mucha gente está pasando por falta de empleo, por la muerte de un familiar ahorita con este virus que se está presentando, problemas con los hijos, problemas de depresión, de repente mucha gente que entra en depresión precisamente porque pues empieza a darse cuenta que va a pasar algo, no sabe qué, parece que estamos en la barca, ¿verdad? No sabe qué va a pasar, pero ya está empezando como a mentalizarse de decir, es que me va a dar miedo, es que voy a entrar en depresión, es que, y acuérdense que la vida, desafortunadamente tenemos muchos, más bien, situaciones que son imaginarias. La mente puede ser peligrosa. Hay un santo que dice la mente puede ser peligrosa, puede ver a Dios. Y alguna vez yo también pensando lo dije, sí, cierto, la mente es peligrosa, puede ver a Dios, pero también se puede autodestruir y también puede autodestruir y matar y hacer guerras y hacer muchas cosas con la mente, por supuesto, porque la mente nos puede traicionar en cualquier momento. Imagínese usted estar en la barca de Jesús, en esa enorme tormenta. Esa es la parte que les digo que a mí, yo, como que cuando yo lo empecé a estudiar, yo dije, a ver, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, si una persona que, digo, y más pelón, ¿no? Más pelón que cuando una persona está lloviendo y se empieza a sentir las pequeñas gotitas,
Digo, indiscutiblemente una persona que no tiene cabello como yo lo siente automáticamente. Tal vez una persona que tenga cabello no lo sienta hasta que empieza a ver que la lluvia ya está un poco más fuerte. Pero una persona que está durmiendo, automáticamente cuando le empiezan a caer las primeras gotas se despierta. Sin embargo, era una tormenta y Jesús no se despertaba. Y Jesús no se despierta porque tiene la confianza de que el discípulo no va a pasar ningún momento de crisis. Sin embargo, los discípulos fallan porque empiezan a llenarse de miedo, porque su barca comienza a hundirse. Es más, de hecho, muchos de nosotros seguramente hemos dicho, ahora sí, en este momento me está lloviendo sobre mojado. ¿Me estoy explicando? Qué increíble es estar en la barca de Jesús. Qué increíble es. Porque déjeme decirle que podemos encontrar muchos momentos donde Jesús ocupa este simbolismo, esta barca, como un símbolo del encuentro de Dios. La barca, un lugar privilegiado, un lugar exclusivo para sus discípulos, un lugar exclusivo, métaselo en su cabeza y en su corazón, un lugar exclusivo para sus discípulos. No era para cualquier gente, era para sus discípulos, porque los tenía que purificar, porque tenía que experimentar, o más bien dicho, hacerles experimentar qué era lo que tenían que enfrentarse. Tenían que conocer sus miedos, tenían que conocer sus debilidades, tenían que conocerse a sí mismos y sobre todo, empezar a darles la oportunidad de tener toda su fe puesta en Él. Eso es lo más importante, mi hermano. Eso es lo más importante que usted y yo tenemos que descubrir, que el miedo tiene un trasfondo. El miedo se hizo para un trasfondo bellísimo. Lo importante no es que se llenen de miedo. Lo importante es el trasfondo que tiene el miedo. Acuérdese que hay una enorme diferencia entre sentir y tener miedo. Sentir es pasajero, tener te pertenece. ¿Me explico? Lo primero es darnos cuenta qué le sucede a mi barca matrimonial. A lo mejor muchos van a pensar es que nos vamos a hundir, es que ya no tenemos solución, es que nos vamos a ahogar, es que ya, como dice la palabra del Señor, y lo voy a volver a retomar, la barca quedaba tapada por las olas. La barca quedaba tapada. Imagínense ustedes esta desesperación de que estaban empezando a ver que la barca estaba empezando a hundirse y esta desesperación de no saber qué hacer, de llenarse de miedo, de gritar desconsolados, de perder la razón, porque cuando nos da miedo perdemos hasta la razón, perdemos la fe, por supuesto, perdemos la esperanza, nos cega, completamente el miedo nos cega a no darnos cuenta quién es el que está ahí con nosotros. Yo le pregunto una cosa importante. ¿Usted cree que en nuestra tormenta no hay soluciones? ¿Que en nuestras tempestades no hay una solución? ¿Qué acaso lo que usted y yo hemos pasado en el matrimonio, no acaso ya alguien más lo ha pasado también? ¿O somos únicos y exclusivos y tenemos un cuadro que dice, no, estos matrimonios nunca han pasado por nada semejante a nadie? No es cierto, no es cierto. Todos los matrimonios hemos pasado por ese proceso, todos los matrimonios hemos pasado por ese momento difícil, todos los matrimonios hemos llorado, todos los matrimonios nos hemos lastimado, todos los matrimonios nos hemos pedido perdón, todos los matrimonios hemos pasado momentos difíciles de prueba, pero ¿sabe cuál es la enorme diferencia? La enorme diferencia, querido hermano, es que esos momentos difíciles que hemos pasado los hemos superado en el nombre de Jesús, porque nos hemos dado cuenta quién está con nosotros. Cuando los discípulos se dan cuenta quién está con ellos, quién está en la barca, hacen lo mejor que pudieron haber hecho. Dirigirse al Maestro y decirle, Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Sálvanos porque nos hundimos. La oración de muchos de nosotros seguramente en nuestro matrimonio ha sido esa. Jesús, sálvanos porque nos hundimos, porque parece que nuestro matrimonio va a tronar, porque nuestro matrimonio a lo mejor está pasando momentos difíciles, porque no nos entendemos, porque ya fuimos miles de veces al psicólogo, porque hemos
hecho muchas cosas, terapias, etcétera, etcétera, y no salimos de ahí. Déjeme decirle que la respuesta está en quién nos dirigimos, a quién nos dirigimos. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de este proceso? ¿Cuál fue la diferencia de los discípulos en esta barca? Es esa. Es simplemente esa. ¿A quién nos dirigimos? Si nosotros nos dirigimos al compadre, a la comadre, si nosotros a veces nos dirigimos con nuestros mismos padres, no, mira, sepárate, mira, mejor búscate algo más tranquilo, no, mira, es que no te conviene, no, mira, es que mira, es que mira. Y mire, desafortunadamente, la familia, los amigos, los compadres, la gente que en su vida no tiene a Dios, desafortunadamente pocas veces nos van a dar un buen consejo, pocas veces. Así es que, hermano, en esta noche la diferencia es que descubramos quién está en nuestra barca. ¿Quién está en nuestra barca? Porque a lo mejor sí, a lo mejor dijimos sí, me subo a la barca, pero se nos ha olvidado invitar a Jesús. O a lo mejor Jesús se subió primero y nos dijo, súbanse, y nosotros ya no quisimos, y nosotros nos quedamos en la tierra, nosotros nos quedamos a disfrutar la firmeza, la seguridad que nos puede brindar la tierra. Y no quisimos experimentar subirnos a la barca por miedo, por incertidumbre. Híjole, es increíble que nosotros en este proceso de nuestros matrimonios busquemos a otras personas que no sean a Jesús. ¿Por qué no buscar a Jesús? ¿Por qué no buscar a Jesús que lo puede todo? ¿Por qué no buscar a Jesús que seguramente te está esperando a darle nuevamente ese sabor a tu vida? No sé si usted recuerde, pero me viene a la mente y al corazón este hermoso matrimonio que nunca se sabe si este matrimonio era sencillo, si tenía buena economía o no. Pero esas bodas de Caná, no sé si usted recuerda esas bodas de Caná donde precisamente cuando María y los invitados de Jesús y Jesús mismo llegan a esa boda, se dan cuenta que se les ha acabado el vino. Yo le quiero hacer esta pregunta importante. ¿A quién se dirige María? Óigalo bien. ¿A quién se dirige María? María, la madre de Jesús, nuestra madre, ¿a quién se dirige? Pues obvio, se dirige a Jesús, al que lo puede todo. Jesús se les ha acabado el vino. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, aún no es mi tiempo, aún no es mi hora, no era el momento de darse a conocer como el Mesías. La gente no tenía que identificarlo. Sin embargo, a Jesús, por la petición de su madre, simplemente María entiende perfectamente bien y le dice a los sirvientes, hagan lo que les diga. Y llenan las vasijas. Llenan esas vasijas que eran llenas de agua y que al final Jesús, cuando manda a que las pruebe el encargado de la fiesta, se da cuenta que esa agua, o bueno, él no lo sabía, pero la gente que se llevaba las tinajas sí, que esa agua se había convertido en vino, y no cualquier vino, porque él mismo dice, regularmente siempre se le da el mejor vino a la gente en los primeros días de la fiesta, y ya pasados los días, después de que la gente ya está un poco más centrada, ya perdió el sentido del gusto, pues ya se le da un vino más corriente, por llamarlo así, más chafita, y no pasa nada. Sin embargo, tú has guardado el mejor vino para darlo en este momento. Imagínese usted lo que Jesús puede hacer. Imagínese cuando usted se dirige a la persona correcta en su vida. Si usted y yo todos los días nos dirigimos a la persona correcta en nuestra vida, déjeme decirle que vamos a vivir en gracia. Y las cosas que para mucha gente van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? No te preocupes, es Dios. A todos nos atormenta tal vez la situación, a todos nos estamos tronando los dedos en esta situación económica y de repente podemos llegar hasta decir, Dios mío, por favor, te lo pido. Y mire, de repente Dios actúa y Dios hace milagros, y yo creo que tanto Noemí como Juan y como todos ustedes que somos parte de este gran equipo, hemos visto la mano de Dios, y hoy en día podemos decir gloria a Dios porque seguimos viendo la mano de Dios generosa. Por eso es que estamos aquí sirviéndoles a ustedes, a lo mejor desde casita, sí, porque pues es una exigencia civil,
pero estamos sirviéndoles a ustedes. ¿Por qué? Porque hemos dejado que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, porque en momentos difíciles, en momentos de tormenta, nos hemos dirigido a Él y mire qué bien nos ha respondido. Es increíble que nosotros podamos darnos cuenta que la única enorme diferencia es que Jesús va en esa barca. Si Jesús está en tu matrimonio, hermano, ya lo hicimos. Pero si no, la pregunta sería, ¿en qué barca te encuentras? ¿A qué barca decidiste tú subirte? Porque a lo mejor te vas a subir a una barca de Jesús, sí, pero sin Jesús. Y a lo mejor esa barca va vacía sin Jesús y le va a agarrar la tormenta y le va a agarrar el momento difícil y luego va a empezar a hundir la barca. Sí, pero no vas a ver, no vas a saber ni vas a tener ahí a Jesús para decirle, Señor, sálvame porque nos hundimos. ¿Me explico? Esa es la enorme diferencia, que Jesús está en la barca de los discípulos, de esas personas que han querido renunciar a todo, de esas personas que no les ha importado nada, de esas personas que dijeron, sí, Señor, hasta la muerte te seguimos, como lo diría San Pedro, ¿no? Imagínese usted. Yo le quiero hacer una pregunta más, para que más o menos vayamos cachando la idea principal del tema. ¿Usted cree que Jesús hubiera dejado que sus discípulos se ahogaran? Me puede contestar a través del chat que tenemos abierto. ¿Usted cree que Jesús hubiera dejado que sus discípulos se ahogaran? Le doy un minuto. Por favor, escriba. Un minuto. Conteste usted. Por supuesto que no. Por supuesto que no lo hubiera permitido. ¿Y sabe por qué no lo hubiera permitido? Podríamos hablar del por qué no, y miren, no terminaríamos. Porque nos ama, porque Él es fiel, porque sus promesas siempre son fieles, porque nos ha dicho en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días del mundo. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Mire, déjeme decirle que una de las grandes frases que a mí en lo personal me llena muchísimo es: nadie que ha confiado en Dios ha sido defraudado. Nadie que ha confiado en Dios ha sido defraudado. Si usted y yo hoy, en esta noche, comenzamos a confiar en Dios, en todos los aspectos, matrimonialmente, con nuestros hijos, en nuestra vida profesional, en nuestros trabajos, en nuestra vida económica, si empezamos a confiar en Dios, déjeme decirle que Dios le va a dar la respuesta. Confíe solamente que Dios lo va a hacer. Confíe, nos va a costar mucho trabajo, sí, porque la marea, el viento, la tormenta pueden ser muy fuertes. Por supuesto que nos vamos a llenar de miedo. Eso no es lo malo. Sentir miedo no es malo. Tener miedo tal vez es más fuerte, pero aún así Jesús te permite sentir y tener miedo para que experimentes la gracia de su salvación. Para que experimentes este momento de decirle, Señor, sálvame. Sálvame, Jesús, porque me ahogo. Sálvame porque nos hundimos en nuestra vida matrimonial. Sálvame porque ya no puedo más, ya estoy cansado, porque siento que me estoy ahogando. Sálvame porque tú tienes todo el poder de hacerlo. ¿Me explico? Déjeme decirle que no, efectivamente no. Esas personas que han decidido renunciar a todo, Jesús no los puede abandonar en ningún instante. Y le doy esta buena noticia, hermano. Podrán venir momentos difíciles, podrán venir tormentas, podrán venir momentos de cisma, podrán venir momentos difíciles en nuestra vida, pero si usted y yo hemos decidido subirnos a la barca de Jesús, podrán venir todas estas situaciones, pero no nos vamos a ahogar, porque Jesús nos va a rescatar siempre que nosotros nos atrevamos a despertarlo. En ese momento que los discípulos sintieron este miedo, que es normal, es normal. Lo que no es normal es tener, ya lo dije,
hacerlo tuyo, vivir con Él. Eso no es normal. Sentir miedo, pues es normal. Hoy podemos sentir miedo, pero mañana se nos quita, porque podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Es normal. Es normal sentir miedo en los momentos difíciles y pedirle a Dios que nos rescate, que nos salve, y ahí va a estar, y entonces se nos va a ir quitando. Y cada vez que vengan momentos difíciles en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, este proceso ya lo había pasado. ¿Cómo fue que lo pasé? Confiando. ¿Cómo fue que lo superé? Pidiendo, orando, de rodillas, ayunando, tal vez rezando el rosario, no lo sé. Yo no sé, no conozco todas tus armas, pero lo que sí sé es que lo puedes superar. Si ya has superado otros, puedes superar cualquiera. Así es que, querido hermano, una pregunta más. Una pregunta más. ¿Qué provoca el miedo de los discípulos? Usted piénsele en este momento. ¿Qué provoca el miedo de los discípulos? ¿La tormenta? ¿La barca hundiéndose? ¿El estar lejos de tierra? ¿El que Jesús esté dormido? ¿Sabe qué es lo que provoca el miedo en nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo que provoca el miedo en nuestras vidas? El no reconocer que Jesús está con nosotros. El no reconocer que Jesús va en la misma barca que tú y que yo. Eso es lo que provoca el miedo en los discípulos. Ya habían visto milagros y siguieron dudando. Qué increíble. Qué increíble se vuelve cuando mucha gente hemos visto la mano poderosa de Dios actuar en nuestra vida con cosas increíblemente fuertes. Personas que hemos visto sanar de enfermedades que uno dice, no es cierto. Si tenía cáncer, ¿cómo? Sanó con oración, sanó por su fe, por la gente que estuvo orando por él, etc. Qué increíble se vuelve cuando uno le puede dar la respuesta a una persona de su vida. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente con nuestras esposas seguramente nos ha pasado. Que de repente uno puede, digo, aquí está mi esposa a un lado, que de repente uno puede decir, oye, mi reina, ¿cómo ves si pintamos la casa? ¿Qué te parece? ¿Qué colores te gustan? No, pues tú decide, mi amor. Pues órale. Pues, ¿qué color te gusta? El azul, ya sabía que iba a decir azul. Y a mí me gusta ahorita en este momento también el azul, fíjese, qué curioso, porque sí me gusta el azul también. Pero en algún momento podemos llegar a decirle, oye, mi amor, ¿cómo ves si pintamos la casa de azul? O más bien ellas nos preguntan, oye, mi amor, ¿cómo ves si pintamos la casa de azul o de verde? Y entonces uno, sabiendo que a ella le gusta el azul y uno le gusta el verde, uno le puede decir, mi reina, ¿qué te parece si la pintamos de verde? Y ellas terminan de respondiéndonos, no, mejor de azul. Mejor de azul, ¿sabe por qué? Pues porque está mejor el azul. Y entonces uno y cuando uno dice, bueno, pues entonces, ¿para qué me preguntas, no? Se vuelve gracioso, son cosas graciosas que pasan cotidianamente en la vida. ¿Quieres rojo? Yo quiero rojo también. Sí, me gusta el rojo, por supuesto. O naranja. Pero lo curioso de esto es que, mire, ¿por qué le comento este ejemplo? Porque es bien sencillo. Mucha gente nos dice, oye, Agustín, es que me siento mal, es que estoy pasando por momentos difíciles en la vida, en momentos difíciles en mi matrimonio, mira que no encontramos ayuda, mira que esto, mira que lo otro, mira, y empieza uno a enumerar, es que mira, es muy celoso, es que mira, esto, y empieza uno a enumerar todas las cosas, y uno de repente les dice a uno, súbete a la barca con Jesús. ¿Cómo? Asiste a un retiro, ve a unas pláticas, ten una vivencia con Dios, o sea, deja que Dios empiece a tomar parte de tu vida, deja que Jesús tenga el control de tu vida.
Bueno, pues déjame pensarlo, voy a ver qué hago. Y entonces uno se da de topes, porque uno dice, bueno, entonces, ¿para qué me preguntas que te dé una respuesta si tú no la quieres, no la quieres tomar? No sé si me explico con este ejemplo cómico, casual, porque a fin de cuentas sí, tienes toda la razón. Muchos de nosotros conocemos la respuesta de nuestro corazón, sabemos muy bien que Dios lo puede todo y aún seguimos preguntándonos qué tenemos que hacer. Y aún seguimos luchando entre nosotros mismos, a veces entre la pareja, seguimos luchando para ver quién compite lastimándose más, quién compite humillándose más, quién compite por tener la razón. ¿Para qué hacemos eso si sabemos muy bien que nos va a causar más conflictos en la vida? Mejor llevémonos más tranquilos, llevemos a Jesús en la barca, caminemos, subámonos a la barca con Jesús y caminemos con Jesús en esa barca. Sí, vendrán momentos difíciles, vuelvo a aclararlo, por supuesto, porque subirse a la barca significa ir a lugares desconocidos, ir a lugares donde seguramente la barca se va a menear, ir a lugares donde la barca va a ser sacudida tal vez por viento, ¿no? Yo recuerdo una ocasión, les voy a contar algo bien gracioso que me pasó. A mí me llevaron a misionar, porque fue una misión realmente, a Chetumal, no, ¿cómo se llama? La que está después de Cancún. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, me llevaron a la península. Y cuando estaba yo ahí, fíjese que es bien curioso porque yo no sabía nadar y se los comenté hace ratito. Y recuerdo cómo me subieron a ese pequeño barquito, esa lancha, etcétera. Iban unos niños con nosotros, unos pequeños, y cuando me dijeron, mira Agustín, vamos a llevarte a un lugar muy especial, a un lugar donde le llaman el cielo, porque en la noche, como es muy transparente el agua, se puede ver las estrellas del mar, y uno pues en la noche pues obviamente está viendo las estrellas del cielo, por eso le llaman el cielo en esa parte. Y curiosamente, yo no les quise decir nada, pero yo iba con un miedo increíble porque nunca en mi vida me he metido al mar abierto. Y me decían esas personas, no te preocupes, te vamos a poner chaleco. Y yo recuerdo como al coordinador le dije, oye, ¿hay chance que me pongas doble chaleco? Y me dijo, sí, sin problema, no te preocupes, Agustín, nosotros te ayudamos. ¿No sabes nadar? Le dije, no, no sé nadar. Pero bueno, pues vemos, ¿no? Sale. Total que llegamos al lugar y cuando llegamos, mire, toda la gente empezó a aventarse, ¡puc! Como pececitos, todos los niños, los pequeños, empezaron a aventar porque llevaban su chaleco y aparte les habían puesto su dona, entonces aventaban y se aventaban y como si nada, nadando así en el mar y yo fui el último, el buzo ya se había aventado, solamente faltaba la persona que iba como capitán de esa barca y de repente me decían, ya aviéntate, sí, ya voy, y me pusieron las aletas, me pusieron los dobles chalecos, y me pusieron todavía aparte esos flotadores aquí en los brazos, porque de verdad era increíble mi miedo, y se los confieso con toda pena, pero era increíble mi miedo. Y me acuerdo claramente cómo en ese momento eh, uno de los grandes hermanos de la coordinación me dice, aviéntate Agustín, aquí estamos. Sí, sí, cómo no. Pero curiosamente, la barca empezó a alejarse de la gente del grupo. Y entonces cada vez que yo los veía más lejos, me metía más miedo. Hasta que llegó un momento que se juntó unas personas en una dona grandota, esas inflables, y me dijeron, ya, aviéntate Agustín, no pasa nada, aquí te estamos esperando. Y aquí te estamos esperando. Y miren, no es payasada, pero yo esos aquí te estamos esperando, pasaron por lo menos unos 20 minutos de estarme diciendo, ya aviéntate, sí, ya aviéntate, no pasa nada, ya estamos aquí, te estamos esperando. Y estaba, hasta el buzo ya estaba enojado, ya aviéntate, caramba, no te va a pasar nada, aquí estoy, yo te cuido. Y de verdad no podía aventarme, no podía aventarme. Me volteé de espalda, yo dije, de espalda no voy a sentir. Cuando me iba yo a dejar caer, dije, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y me volví a subir y me decían, ya estabas a punto, ya aviéntate. Y no podía yo subirme por el miedo. Era increíble esa sensación de sentir miedo. Llegó un momento en que dije, Señor, ahí voy. Y sin pensarla me aventé hacia la dona grandísima que estaba ahí. Me agarré con las manos y de verdad fue una sensación tal vez tremenda porque nunca había experimentado eso, pero cuando me cogí de la dona sabía muy bien que ya había una parte de seguridad.
Obviamente todo el mundo me decía, no te vas a ahogar, no te vas a hundir porque tienes el chaleco, no te lo permite. Y en ese transcurso yo fácil me de haber aventado unos 10 minutos cogido de esa dona sin soltarla y sin mirar hacia el mar y sin mirar hacia adentro y nada. Y tenía yo el visor y el snorkel, por cierto, y recuerdo cómo en ese transcurso dije, lo tengo que hacer, tengo que enfrentarme a esto, tengo que enfrentarme a mis miedos. Y mire, poco a poco fui soltándome de la dona, poco a poco. Y de repente, mire, cuando me di cuenta ya estábamos muy lejos del grupo otra vez, pero yo ya tenía el visor puesto. ¿Y por qué le comento todo esto? Porque cuando yo me puse el visor, pude meter mi cabeza con todo el miedo, pude meter mi cabeza al mar y ver al buzo a 20 metros de profundidad con cientos de peces dándoles de comer y subiendo hacia la parte donde todos estábamos. No sé si lo hizo de maldad, pero este buzo llegó hasta mí y echó el pan también a un lado de mí para que todos los peces empezaran a comer a un lado de mí. Entonces la sensación fue increíblemente de ver tantos colores de los peces, pero también de la sensación de ver la majestuosidad que Dios había creado en el mar. No sé si me estoy explicando. Cuando yo vencí mis miedos al meter la cabeza en el mar, pude ver cosas increíbles, increíbles que en mi vida jamás hubiera podido ver si no me hubiera aventado al mar y experimentado esa sensación de miedo. Déjeme decirle que es exactamente lo mismo que pasaron los discípulos. Cuando ellos sintieron que se estaban ahogando, que su barca se estaba llenando de agua, que estaban a punto de ahogarse, y ese miedo los llevó a Jesús y a despertarlo y decirle, maestro, despiértate porque nos hundimos. Y al ver que Jesús se levanta e increpa el viento, las olas, la tempestad, y éstas se paran, en ese momento seguramente pudieron ver el poder y la gloria de Dios brillar en su vida. Amén. Amén. Cozumel, efectivamente, Noemí, muchas gracias, Cozumel. Qué increíble fue saber que cuando nosotros nos enfrentamos al miedo, que no es nuestro enemigo, al contrario, puede ser un excelente aliado para decir es que yo tengo miedo que mi matrimonio fracase. Entonces es un excelente miedo porque te va a orillar a decirle a Jesús, Señor, sálvame porque mi barca se está hundiendo. Es que tengo miedo de seguir con mi alcoholismo. Entonces es bueno porque te va a llevar a Jesús a decirle, sálvame a Jesús porque me estoy ahogando. ¿Sí me explico? La sensación, el experimentar lo que Jesús permite en nuestras vidas, siempre tiene un trasfondo. El miedo siempre tendrá el trasfondo de llevarnos a los brazos de Jesús. Amén. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Quién fue la gente que experimentó el milagro? Dígamelo usted, por favor. Escríbamelo. ¿Quiénes fueron los que experimentaron el milagro? ¿La gente que se quedó en la tierra o los discípulos? ¿Quién fue? Pues sí, sin duda, los discípulos. Los discípulos. La gente que está afuera, mire, va a seguir viviendo su vida normal. Y seguramente para ellos está bien y no pasa nada, está bien. Si quieren vivir sin Jesús, está bien. Si quieren vivir con Jesús, también está bien. Es lo que usted opte. Yo le estoy compartiendo mi vida, mi testimonio. Pero cada quien es libre de creer o no creer. Hasta que llegue el momento de que veamos nuestra barca hundir, vamos a saber a quién vamos a dirigirnos. Ojalá sea Jesús. Cuando veamos que nuestro matrimonio está a punto de fracasar, ojalá sea Jesús al que le digamos, Señor, sálvanos. Porque seguramente si vamos con otra persona, no le garantizo que pueda suceder algo en la vida matrimonial. No le garantizo que pueda tener una buena respuesta para su vida, una buena conducción. No le garantizo que haya una buena asesoría, ni que tampoco sea bien tratado, porque déjame decirle, platicarle que he tenido amigos matrimonios que se han tenido que ir a vivir experiencias muy fuertes, donde les hablan con groserías, donde les mientan la madre, donde les gritan, donde les dicen, y de repente regresan y a veces terminan muy bien y a veces terminan muy mal.
¿Me explico? Pero cada quien busca a quien quiera. Si usted y yo hoy encontramos la gracia en el Señor, búsquelo. Súbase a la barca, no tenga miedo. No tenga miedo de experimentar este miedo, no tenga miedo de experimentar esta sensación de decir qué va a pasar. Es que me estoy ahogando, no tenga miedo, Jesús está ahí. Y si está Jesús en la barca, no le va a permitir que usted y yo nos ahoguemos. Una pregunta más. ¿Algún discípulo se bajó de la barca? ¿Algún discípulo se bajó de la barca? Ninguno. Ninguno. Ni aunque el que no creía que era Tomás, ¿va? Tal vez el que tenía menos fe, no lo sé. Ninguno se bajó de la barca. ¿Por qué no se bajaron de la barca? ¿Por qué Pedro, que conociendo el mar sabía nadar, Andrés, por qué no se bajaron de la barca? Qué interesante pregunta. Porque reconoció que Jesús tenía todo el poder en los cielos y en la tierra. Ninguno se ha bajado de la barca. ¿Por qué se tendría que bajar usted? ¿Para qué se tendría que bajar? Si usted ya ahorita decide subirse a la barca con Jesús, no se baje. No se baje. No le tenga miedo, hombre. Anímese, atrévase. No le digo que la vida del predicador, que la vida del cristiano es fácil, no. Hemos visto cosas difíciles, pero sabemos muy bien que Dios siempre sale a prosperar a quienes confiamos en Él. Sabemos que vamos a pasar momentos críticos, tal vez de enfermedad, de muerte, tal vez momentos difíciles de incertidumbre por muchos momentos que puedan llegar a pasar en la vida, sí, pero también sabemos que si Jesús está en la misma barca que nosotros, no nos vamos a poder ahogar. Esa es la gran diferencia. Saber que Jesús lo puede todo en nuestras vidas, eso, mire, de verdad, esa marca la diferencia en nuestras vidas. Una última pregunta, y con esta quiero ir cerrando. ¿Dónde experimentaron los discípulos el milagro? ¿En tierra o en medio de la tormenta? ¿En dónde lo experimentaron? ¿En dónde pudieron ver su milagro? ¿En dónde pudieron ver su mano poderosa? ¿En dónde? Efectivamente, en medio del mar, en medio de la incertidumbre, en medio de la tormenta, en medio del miedo, en medio de las acechanzas, en medio de la incertidumbre, en medio de todas las cosas que nosotros nos pueden llegar a cegar, ahí es a donde Jesús puede hacer el milagro de la vida en tu vida. Querido hermano, yo no sé qué tengamos que pasar para reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Yo no lo sé. De verdad, es increíble que muchos matrimonios tengamos la respuesta en la puerta de nuestra casa y salgamos a buscarla. O más bien dicho, tengamos la respuesta en la casa y salgamos a buscarla fuera de casa. Es increíble ver cómo muchos matrimonios andan mendigando para ver quién les da una respuesta a su vida y anden mendigando a ver quién les dice, mira, pues ve con el brujo, mira, ve aquí con esta persona que te lee las cosas, que te lee el café, que te adivina, mira que esta persona que es excelente psicóloga te va a poder orillar a tener una mejor relación. Yo no digo que los psicólogos sean malos, no, por supuesto. Hay de psicólogos a psicólogos, por supuesto, pero déjeme decirle que la respuesta de la fe, de la vida de la fe, del matrimonio, solamente la puede descubrir en Cristo, que es quien nos fortalece. Podrán venir momentos difíciles, en la tormenta, podrán venir momentos difíciles en la economía, podrán venir momentos donde no sepamos cómo actuar tal vez, porque nos cegue el miedo, pero no se baje de la barca. Atrévase a despertar a Jesús. Atrévase a decirle, a gritarle, porque si se da cuenta, mire qué curioso se vuelve, porque el texto bíblico, hablando del texto bíblico,
En algunos casos, en algunas traducciones, le dice la palabra del Señor, acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. En otras traducciones dice, y le gritaron, Jesús, sálvanos. Y le gritaron, Jesús, sálvanos. Sí, por supuesto, el grito de desesperación, el grito de no saber qué hacer, el grito de decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿Ahora qué haremos? Y el mismo Pedro le diría, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién? Hermanos, pues es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Es un gusto poderles decir ánimo. Es un gusto poderles decir, despertemos a Jesús. No nos bajemos. Pasemos lo que bajemos los matrimonios. No nos bajemos de la barca. No nos bajemos. Porque si usted y yo andamos buscando un milagro en nuestra vida, el milagro se va a realizar en medio de la tormenta. Si usted y yo andamos buscando un milagro en nuestra vida, ese milagro se va a realizar en medio de sus incertidumbres, en medio de eso que usted piensa que no va a suceder. Ahí va a haber el milagro de Dios. Voy a cantarles esta canción y me gustaría mucho que oráramos a través de esta canción, porque seguramente muchos de los que estamos ahora en este momento conectados estamos pasando por momentos de tormenta. No se baje. No se baje, porque Jesús al final, fíjense qué interesante, porque les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Si tú y yo ya hemos visto que Jesús lo puede todo y que para Dios no hay nada imposible, tenemos que aprender a confiar. Y ya lo dije hace rato, sí es difícil, por supuesto. Por supuesto que es difícil. Nadie te ha dicho que es fácil. La vida el camino del servidor, el camino del discípulo no es nada fácil. Pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Así es que, querido hermano, esta canción precisamente la compuse pensando en este texto bíblico. Porque pude darme cuenta que si conocemos la gracia de Dios, si reconocemos que Jesús está ahí en nuestra barca, podrán venir momentos muy complicados de tempestad, podrán venir momentos muy complicados donde tengamos que enfrentar muchas batallas, muchos momentos que tal vez nos lleven a tener miedo. Pero cuando descubramos que Jesús está ahí, es cuando descubrimos que solo su gracia nos basta. Solo su gracia lo puede todo. Escúchalo. Si puedes cerrar un momento tus ojos ahí en tu corazón, si estás con tu esposo, con tu esposa, tómalo de la mano. Si estás con tu familia, con tus hijos, tómalos de la mano. Abrázalos en este momento y hagamos un momento de oración. Escucha este canto que es para ti. Podrán venir tempestades que me hagan temblar y momentos oscuros, pero sé que ahí estarás. Podré quedarme sin fuerza y no poder continuar. Escúchalo bien. Pero tu gracia me basta y ella me sostendrá. Solo tu gracia me basta. Solo tu gracia lo sé. Es quien me levanta y me impulsa a seguir cuando pierdo la fe.
Señor, solo tu gracia lo sé. Y ya no tengo más nada que pueda pedirte, porque ya la encontré. Si usted y yo hoy descubrimos que en la barca que nos hemos subido, hemos sido invitados por Jesús, pero hemos sido invitados a permanecer en esa barca sí, que no tiene sentido, que no tiene rumbo, tal vez para mucha gente, pero para Jesús sí. En esa barca que tiene un propósito de sacar nuestros miedos, de enfrentar nuestros miedos, de conocer nuestros miedos, de conocernos a fondo a nosotros mismos. En esa barca que seguramente tú y yo hoy hemos decidido subirnos sin saber qué nos puede deparar. No te preocupes, porque es Jesús quien va ahí dentro. Y sí, tal vez mucha gente va a decir, es que se durmió. Sí, pero te toca despertarlo, te toca gritarle y decirle, Señor, despiértate porque nos hundimos, despiértate. Tal vez es lo que nos ha faltado en nuestra vida matrimonial, decirle, Jesús, despiértate, porque mira, hemos pasado estos momentos difíciles, estamos pasando por momentos de prueba, pero despiértate tú y sálvanos, rescátanos. No nos dejes que nos ahoguemos. Y seguramente Jesús al instante, querido hermano, se levantará y calmará tu viento, tranquilizará tu barca, tranquilizará tus miedos, tu poca fe. Es momento de decidirte, es momento de empezar a hacer una vida diferente, es momento de decirle a Jesús, quiero estar en esa barca y no me voy a bajar. No te bajes de la barca, porque si te bajas vas a perder la oportunidad de conocerte a ti mismo. Pero lo más increíble es de ver la gloria de Dios brillar en tu vida. No te bajes de la barca, Agustín. No te bajes de la barca, aunque te cueste, aunque llores, aunque berrees. No te bajes de la barca. Sigue arriba, sigue luchando. Enfrenta tus miedos, tus soledades, tus tristezas, tus soledades, tus amarguras, tus deficiencias como hombre, como mujer. Experimenta tu personalidad y deja que Dios tome el control de tu vida. Deja que Jesús haga el milagro que tanto has buscado, pero no te bajes, siga ahí arriba. Mantente fiel hasta la muerte, dice la palabra. Yo te daré la corona de la victoria, pero mantente fiel. Sigue viviendo con ánimo, con entusiasmo, con alegría. El amor siempre echa fuera el temor. Señor, danos la oportunidad hoy de sentirnos amados en tu nombre. Danos la oportunidad de quitar nuestros miedos de nuestro corazón, de enfrentarnos. Podrán venir tempestades que me hagan temblar, seguro, tal vez todos los días, y momentos oscuros, pero sé que ahí estarás. Esa es la enorme diferencia, escúchalo. Podré quedarme sin fuerza, pero tú tienes mi fuerza, tú eres mi fuerza, y no poder continuar, tal vez, pero tú me levantarás. Pero sé que ahí estarás. Solo tu gracia me basta. Solo tu gracia lo sé. Ella es quien me levanta y me impulsa a seguir cuando pierdo la fe. Solo tu gracia me basta, Señor. Solo tu gracia lo sé.
Ya no tengo más nada que pueda pedirte, porque ya la encontré. Ya la encontré. Amén. Amén. Queridos hermanos, para mí ha sido una enorme bendición poder estar con ustedes a los matrimonios de aquí, de mi colonia, de mi municipio, de Coblancingo, y obviamente para todos los de la casa de la familia. Gracias, gracias, gracias. Porque sabemos muy bien que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios misericordioso y que pase lo que pase en nuestras vidas, no nos va a dejar ahogarnos. No vamos a desfallecer en el camino porque Jesús es quien nos sostiene. Gracias de verdad. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Yo estoy seguro que vamos a brincarla. Yo estoy seguro que vamos a luchar por salir adelante. Hemos estado impulsando a través de retiros virtuales a tanta gente que de verdad es increíble. Mi esposa se ha dado cuenta cómo tanta gente que se ha conectado. Hace 8 días tuvimos unos conciertos y llegó a 70,000 vistas, gracias a Dios, en 2 días. Este fin de semana, de viernes a domingo, llegamos a 198,000 vistas. Bendito sea Dios. Y mire, la gente está contenta, la gente está feliz, porque por ahí me llegó una imagen donde está Satanás y está nuestro Padre Celestial, y Satanás le dice ahí, te cerré las iglesias. Y el Padre Celestial, su respuesta dice, me cerraste los templos, ahora hice una iglesia en cada casa. La verdad es así, es así. Creo que ahora en este momento podemos evangelizar a través de estas benditas redes sociales. Es para mí una gran bendición poder compartir desde aquí, desde la casa de mi familia, la casa de Agus, como le llamamos comercialmente tal vez, donde hacemos las proyecciones, donde transmitimos. Y la verdad es que para mí es un gran motivo de alegría poderles decir ánimo. Vamos a salir de esto, vamos a salir adelante, con nuestros matrimonios fracturados y como sea, pero vamos a salir adelante. Con nuestros negocios que ¿no? En algún momento les platicábamos que habíamos abierto un negocito por ahí que de repente pues tuvimos que cerrar, ¿no? Por lo mismo. Y ya estábamos emocionadísimos de que empezaba a tratar de levantar, pero pues sabemos muy bien que nadie que ha confiado en Dios ha sido defraudado y nosotros no lo vamos a hacer. Así es que Dios los bendiga. Gracias de todas maneras. Gracias con todo el corazón a todos los que se conectaron. No voy a poderles leer en este momento, pero estoy seguro que en algún momento que nos volvamos a ver, que será pronto, nos vamos a dar un abrazo enorme y vamos a poder disfrutar de seguir predicando la palabra de Dios y seguirla compartiendo con cada uno de ustedes. Les voy a hacer un obsequio. Lo voy a manejar a través de Noemí y de Juan. Les voy a hacer un obsequio y, por cierto, agradezco su apoyo económico que me han brindado. Gracias. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y yo también quiero hacerles el obsequio. El obsequio será esta canción que acabo de cantar. Si me mandan un WhatsApp o lo hacemos contigo, Noemí, amiga, si me puedes contestar por acá para ver qué me dices, te la mando a ti y tú la distribuyes con los grupos vía WhatsApp, o tú mismo la hacemos. Espero a ver qué me respondes, a ver si estamos como en tiempo real. A ver. A ver si contesta. Bueno, no sé si ustedes estén al mismo tiempo que yo, ¿verdad? Porque obviamente tiene un retraso la transmisión. Ah, excelente. Dice, sí, a mí, por favor, la compartimos. Gracias a mi Gocha, gracias a Juan, gracias a todos los que se han conectado, a Martín, a todo el equipo. La verdad es que digo, son grandes amigos, les amo con el corazón. Tengo
buena amistad con muchos de ustedes. De verdad, gracias, gracias con todo el corazón. Les deseo lo mejor. Cuídense, cuidémonos todos, porque pronto nos vamos a volver a ver en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Un beso a todos. Bye. No sé si tengas alguna indicación, amiga, antes de desconectarnos. Me mandaron avisos al WhatsApp. A ver, perdón, no lo he checado. Ya está. El próximo martes 21 de abril, póngalo bien, de una vez aparte la fecha. Próximo martes 21 de abril a las 8 de la noche. Hay que estar pendientes, por favor, porque seguimos transmitiendo. Por medio del WhatsApp los mantendremos informados. Y quiero mandar un saludo muy especial, obviamente, a un gran amigo que estimo con todo mi corazón, al padre Mariano Montes, obviamente encargado y responsable de todos los matrimonios de la Casa de la Familia y todos los otros. Un abrazo enorme al padre Mariano Montes. Espero ya podernos ver también porque tenemos ahí por ahí un gran evento que primero Dios se va a llevar a cabo, si Dios permite, en este año, y si no, pues cuando Dios lo disponga, pero seguramente se va a hacer. Así es que gracias en nombre de mi familia, gracias, que Dios los bendiga y muy buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Gracias, gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.